hemorragia constante, era todo el día. Yo salía de repente a comprar el pan, para eso yo usaba pantalones polares, justo para evitar que se me vea la hemorragia. Yo venía mojada, así, bañada de sangre. Entonces, esa era mi preocupación, ¿a qué se debía la hemorragia? Y el dolor pélvico que tenía, ¿no? Rocío Rodríguez siempre había sido una mujer fuerte, pero la pandemia trajo consigo no solo un virus, sino también un torbellino de incertidumbre. En 2020, comenzó a tener sangrados inexplicables, como un río que se desborda sin razón aparente. La pandemia impuso barreras de distancia y tiempo, y Rocío tuvo que esperar hasta mayo de 2021 para ser examinada en el Hospital Alberto Barton de Salud. Cada día era una eternidad y cada semana un siglo. Rocío no podía ni siquiera tolerar la orina sin sentir que una daga ardiente la atravesaba. Cuando finalmente llegó su cita, los médicos descubrieron que un mioma uterino era el causante de sus hemorragias y dolores pélvicos. Todo ello gracias a una ecografía transvaginal. Con una ecografía transvaginal me detectaron que yo tenía ahí un mioma de 1/4 kilo. Y eso era lo que a mí me producían las hemorragias, dolores pélvicos, incluso no podía tolerar la orina. Pensé que tenía también prolapso, porque la orina se me salía la orina más la hemorragia que yo tenía. Por las hemorragias que ella tenía, Rocío presintió lo peor. Cuando le dijeron que el mioma era benigno, sintió que una luz celestial iluminaba su camino oscuro. En noviembre de 2022, una llamada le anunció que podían extraerle el quiste. La operación sería una histerectomía abdominal total. Por su salud, Rocío aceptó, pero tuvo que esperar otro mes debido a su baja hemoglobina. El día de la operación llegó con un aire de tormenta. Sus 2 hijos la acompañaron en espíritu mientras recordaba sus partos por cesárea. Su columna vertebral, ahora una fortaleza de piedra, ofrecía resistencia. Cuando le inyectaron la anestesia, la sangre brotó como un manantial rojo y así se activó su nervio cervical, pues perdió líquido raquídeo. Perdí el líquido raquídeo, en donde yo no podía movilizarme. Y ahí, al perder el líquido raquídeo e inyectarme, me activaron el nervio cervical, que la operación se me complicó, que estuve a 1 segundo de que sea intubada. Pidieron autorización a mi esposo que me iban a entubar. El peligro acechaba como una sombra y Rocío estuvo a 1 segundo de ser entubada. Ella y su esposo, unidos en la decisión, se negaron. Para Rocío, ser entubada era una contradicción, una salvación y una condena a la vez. La operación fue un huracán devastador para su cuerpo. Su voz se quiebra cada vez que esa aterradora y delicada palabra es mencionada por ella, intubación. Para mí la intubación era muy delicada, sabiendo que yo no podía tolerar la anestesia, por lo que yo sufro de taquicardia. Entonces la anestesia que me estaban aplicando era una anestesia algo genérico, que cada 20 minutos me tenían que inyectar para que me puedan seguir operando. Y a mí a intubarme, y ahí podía correr cualquier riesgo, podía suceder y yo me encomendé. Rocío no recomienda a nadie pasar por semejante tormento. Después de la cirugía, sus piernas se convirtieron en unas pesadas cadenas y la migraña era un martillo implacable golpeando su cabeza. Antes, sus tratamientos eran semanales debido a los intensos dolores pélvicos. Ahora, sus intervenciones son mensuales. Rocío ha aprendido a vivir con las cicatrices que la vida le ha impuesto. Cada paso que da es un testamento de su fortaleza. En su cocina, donde los ingredientes bailan bajo sus manos, encuentra la paz en medio del caos. Ya no carga peso, pero su columna y pelvis todavía susurran historias de lucha y resistencia. Y así deja un mensaje desde el fondo de su corazón a las mujeres: ir al ginecólogo.
siempre acudan a un ginecólogo, no tenerle miedo, porque a veces el temor del que nos digan que de repente tenemos un cáncer nos hace correr del médico, y en vez de acercarnos a que nos den la solución, nos guíen los médicos, nos asustamos y no nos hacemos los tratamientos preventivos que nos deben mejorar a nosotros. El eco de su historia resuena como un recordatorio de fragilidad y fortaleza humana. Rocío, con su valentía, se ha convertido en un faro de esperanza para aquellas que navegan por mares de incertidumbre. Cada día es una batalla ganada, cada día es un nuevo comienzo, y yo, el narrador, soy consciente de ello, pues es de mi madre la historia real que les he contado. Acaban de escuchar Una batalla de sangre y esperanza, una crónica radial realizada bajo la investigación, redacción, locución y edición de Renzo Turcillos.